Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar con algo así cortico. Si llevas años prometiendo empezar una dieta el próximo lunes, o prometiendo dejar de fumar, o eres de esos que pagan los recibos a última hora, o sabes lo que quieres hacer, lo que quieres ser, lo que quieres tener, todo eso lo sabes, pero no lo has logrado, este programa es para ti. La verdad es que existen estadísticas, muchísimas estadísticas, no existe, perdón, no existen muchas estadísticas acerca de cuántas personas sufren por estar dejando para mañana lo que deberían estar haciendo hoy. Pero lo que sí es cierto y lo que sí se sabe es que el 95% de las personas somos dadas a la procrastinación o postergación, como también se le dice. Y de estas personas, el 20% serían postergadores frecuentes, casi que crónicos. De manera que bienvenidos a este nuevo tema de hoy, que es dejas todo para después, el arte de la postergación. Muy buenas tardes, le damos a esta hora a nuestra invitada, la doctora Rocío Villamizar. Rocío se encuentra en ese momento en la ciudad de Bogotá y Rocío es psicóloga, es coach, es especialista en resolución de conflictos, está certificada como coach de vida y organizacional y también en gestión de proyectos. Rocío, muy buenas tardes, un abrazo para ti, qué alegría verte Charito. y tenerte por estos lados. Charito, muchas gracias y introduces el tema de una manera espectacular porque cuando estábamos discutiendo y analizando todo lo del Sí. programa, Ujú. llegamos al arte de Al postergar. arte de postergar. Una frase de Martin Luther King bien interesante dice, no te pongas a contemplar toda la escalera, simplemente da el primer paso. Ok. Lo importante es Me arrancar. pareció, es arrancar. Y Arrancar. hoy vamos a conversar de un tema muy importante porque posponer, diferir, aplazar lo importante, dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, realmente no es positivo. Ok. Cuando nosotros aplazamos y aplazamos algo muy puntual, se nos empieza a volver un problema. Ok. Si se nos convierte en un hábito, que sea consciente de que yo quiero lo que tú hablas de las dietas, de Sí. hacer el ejercicio, y cuando yo soy consciente de que lo quiero, lo deseo y no lo logro, sino que lo postergo, es ya consciente. Y eso nos es muy perjudicial. En ese espacio vamos a hablar de qué podemos hacer analizando un poco el tema de procrastinar que viene del latín y del postergar, que son sinónimos. Nos Ajá. preguntábamos, procrastinar, posponer, diferir, aplazar, son Exacto. sinónimos. Exacto. Son verbos que son sinónimos a postergar una acción, a retrasar una actividad, a dejar una situación que debe atenderse, pero que la sustituimos muchas veces por otras situaciones irrelevantes o por otras situaciones más agradables, siempre, y eso sí es un común denominador, porque tenemos miedo o pereza de afrontarlas. Por cierto, Es Rosy, que hay una cosa que me llama la atención y es que las personas que son o somos dados a procrastinar, porque pareciera que todos tenemos algo todos tenemos algo. procrastinadores o de postergadores. Tú tenías, me habías comentado algo de unas estadísticas de algún investigador, de algo que me comentaste que es impactante realmente, cómo parece que fuera una otra pandemia en esta época, ¿no? Sí, Cuéntanos el un poco. investigador Pierce Steele de la Universidad de Calgary Sí, en su investigación nos dice que la procrastinación es un hábito. ok, Todo pareciera indicar que es un síndrome de los tiempos modernos. ok, Y continúa y dice que en 1978 se encontró que el 15% de la población confesaba
que presentaba una tendencia a procrastinar aproximadamente en un 1% también que postergaban de manera crónica todo. Mejor dicho. Entonces, el 15% confesó que procrastinaba y el 1% sentía que era de una manera crónica. Estamos hablando de 1978, 78, sí. finales, y ahora en el 2002 actualiza esta investigación y el mismo profesor de la Universidad de Calgary, Pierce Steele, nos dice las cifras se han inflado y del 15% que teníamos, que tenían las tendencias a procrastinar, se pasó a un 60%. O sea, eso es una barbaridad. O sea, que si eso fue en el Es 2002, una curva imagínate lo que es hoy en día, ¿no? totalmente Sí, ascendente sí, y en cuanto a la tendencia, y se sí. pasó del 1% al 60%, 6% una barbaridad también. de hacerlo crónico. Una barbaridad. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Yo leía en alguna parte, oía, sin ir a meternos en ese tema profundamente, pero oía que la postergación era como, producía como la misma sensación de lo que puede producir el estar embriagado o el placer que se siente cuando uno come, como que pareciera que uno se mejora el estado de ánimo. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre eso? ¿Realmente qué Es que la relación podría haber? postergación, acuérdese que cuando nosotros ingerimos licor Sí, más allá de un de un nivel, límite, sí. de un nivel y superamos ese nivel y Ajá. ya nos vamos a un límite, el organismo después nos recuerda, se sobrepasó. Ok, ok. Cuando comemos mucho, el organismo nos dice, se sobrepasó. Suena la alarma. Suena la alarma porque o Sí, nos duele el estómago o nos sí, duele la así cabeza. es. Cuando decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos y no lo hacemos, es clarísimo y nos traes Sí, algo muy interesante, que es que las personas nos empezamos a tener una sensación de sí, malestar. así es. Es una sensación de Es como el malestar guayabo. que pasa de como un Como el guayabo, guayabo después, pero de la postergada. de la Tenaz, postergada, tenaz, porque sí. nos detenemos, por ejemplo, noviembre, diciembre, nos ponemos a pensar, ¿hicimos el ejercicio que queríamos? ¿Tenemos el peso que anhelábamos? Las, pro- las, ¿Logramos los propósitos del año, los propósitos que vamos a conversar después del que por tema? cierto vamos a tener un Porque tema y así. yo traje, Charito, 4 preguntas Ok, para invitar a nuestros participantes en el programa. para que Cuatro puedan saber. preguntas para que, y se las vamos a dejar después en las memorias que tú nos Perfecto. ofreces en Sanamente con Ok. Charo Valencia, y me parece, y vamos a conversar entonces de estas 4. Ok, son preguntas para que podamos saber quiénes somos procrastinadores o no, ¿Sí? postergadores. Ok, Y si se, entonces listo. y Ok, si son preguntas de ok, reflexión listo. personal. ¿Aplaza sus decisiones con frecuencia? A ver, déjame pensar. Desde ¿Aplazo mis decisiones con con frecuencia? frecuencia. A veces sí. Estamos hablando de un nivel bajo, que puede ser a veces, Ok. de un nivel intermedio, frecuentemente, y de un nivel alto, muchas veces o frecuentemente, hacer ese aplazamiento de las decisiones, Ok. aunque yo sepa que las tengo que tomar, aunque yo sepa que tengo que de verdad atender el asunto, aunque yo sepa que tengo que tomar una acción, simplemente las aplazo. Una pregunta ahí, Rosy, antes de seguir a la siguiente pregunta tuya, que nos traes 4 preguntas para que podamos Sí, analizarnos si somos o no procrastinadores, postergadores. Cuando tú hablabas de las decisiones o personas que ya tomaron la decisión pero se demoran, ¿qué es lo más frecuente? Que la gente postergue por miedo a tomar una decisión y se queda en análisis, o que la gente postergue teniendo ya decisiones tomadas y sin embargo no arrancan. Casi que ahí aplicaría lo que dijiste, con lo que empezaste, la primera frase que nos diste, que fue, miren la escalera, pero no la miren completa, mírenla, pero solamente denle el primer paso, olvídense del resto.
Ahí, ¿cómo correcto. es? ¿Cómo juega el tema Ahí de las viene, decisiones y eso? ahí tú hilas con una segunda pregunta Ok. que es bastante interesante. ¿Cuántas veces has sentido parálisis por análisis? Santo Dios, ¿cómo es que dice? Mucho análisis, poco, ¿cómo es? Mucho análisis, mucha parálisis, ¿no? Santo Sí, Dios. y entonces la pregunta que yo les hago es, ¿cuántas veces has sentido parálisis por análisis? Muchas veces, Entonces, les muchas. voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Muchas veces de tanto analizar y analizar lo que yo quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, cómo lo voy a hacer y genero algunas estrategias imposibles de realizar y Ok, me paralizo simplemente. ok. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer conciencia, Sí, me estoy paralizando por demasiado análisis, ok. estoy llegando, Es muy frecuente que eso pase, que la gente es empieza a súper buscarle frecuente, muchas cosas al tema y no arranca porque hasta que no esté todo perfecto, entonces no se da el primer paso. ¿Es muy frecuente? es súper frecuente, Ok. muy frecuente. Ahora le pregunto a todos y me pregunto yo también, ¿con qué frecuencia participa espontáneamente? Tercera ¿Y pregunta a qué me ya. refiero yo? Sí. ¿Y a qué me refiero yo? Yo me refiero que yo me refiero a cuántas veces yo estoy en una conferencia, estoy en un lugar en donde yo quiero participar, en donde yo quiero estar, en donde estoy escuchando una charla y yo tengo mi participación y digo, me parece importante, sugiero tal cosa y me quedo Callado. elaborando tanto la participación que realmente no lo logro hacer espontáneamente, sino me quedé elaborando tanto la participación que no lo hice. Con esa pregunta me nace una inquietud, porque pareciera que ahí jugara, en esta tercera pregunta, jugara un papel importante en la postergación, la inseguridad. Totalmente, Ok. Pero totalmente. sigamos con las Fíjate, preguntas. Sí, 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 porque quiero terminar la pregunta para que fíjate luego que nos cuentes. cuando los Sí, niños están pequeños, ellos, como dicen, preguntan. todo, sí. Así les digan, mira, no estás tan enfocado. Ellos preguntan. Mm. ¿Por qué? Porque tienen espontaneidad. Nosotros los adultos perdemos mucho la espontaneidad y entonces nos enrollamos y no somos tan Espontáneos, tan, sí, como tan, espontáneos sí. en las participaciones. Ok. Entonces viene una que es mucho más ¿Qué es amplia. la cuarta? ¿Qué, tip- qué tipo de decisiones aplaza con mayor frecuencia? Y tenemos varios aspectos muy importantes Ok. dentro del ser humano. Aplazamos Déjame repetir la pregunta. decisiones Qué tipos de decisiones de decisiones aplazas con mayor frecuencia? ¿Fue la pregunta? con mayor Ok, frecuencia. ok, ¿Qué tipo de decisiones aplaza con mayor ok, frecuencia? Y tenemos varios temas. ok. Tenemos el aspecto de Sí. salud, sabemos que nos tenemos que hacer un examen, sabemos que tenemos que ir al médico, sabemos que no deberíamos comer con tanta sal por el sodio, sabemos que tenemos que Empezar a hacer ir a ejercicio. consultar con un médico, Sí. empezar a hacer ejercicio, empezar a cuidarnos desde unos hábitos saludables y postergamos y Sí. aplazamos. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros aplazamos decisiones financieras Mm. desde las finanzas? Se afecta el bolsillo y fuertemente, y la Se economía y afecta todo, el todo. Sí. bolsillo, se afecta el estrés, El se estrés. afecta Sí, todo, sí. todo, todo el ser, porque entonces nos dejamos aplazar en una cuota, se deja aplazar en otra cuota y se cree que se van a hacer movimientos financieros, pero se aplazaron y ahí quedaron. Pudiera ser en ese punto la postergación parte de tener un componente organizacional, de falta de organización Falta de organización, y de falta de proyección, de estrategia. estrategia, de ¿Qué planeación. pasa con las decisiones que aplazamos Ok, con mayor frecuencia desde el ámbito laboral? ok.
yo creo, yo que estuve tantos años y estoy aún en el tema laboral, la gente genera unas insatisfacciones a nivel laboral por X, Y, Z, porque me dijeron, porque me miraron, porque no me miraron, porque la jefe, porque si es jefe hombre, que si es mujer, y se sienten unas insatisfacciones y van aplazando la decisión de cambiar. Van aplazando esas decisiones y se van quedando por miedo a lo desconocido, por miedo al cambio, por el temor a perder su estabilidad, simplemente de salirse de la zona de confort. Okay. ¿Qué pasa cuando yo aplazo una decisión frecuentemente a nivel familiar? ¿Qué pasa con esas conversaciones Sí. que tenemos nosotros a nivel familiar Okay. que pueden mejorar esos relacionamientos familiares y simplemente no lo asumimos porque vamos postergando, porque vamos creyendo que puede suceder más adelante, que podemos mejorar el relacionamiento después, cuando se dé la oportunidad, dicen las personas, cuando se dé la oportunidad y resulta que nos vamos quedando en cuando se dé la oportunidad y continuamos con esos relacionamientos familiares desde nuestra insatisfacción. Nos vamos ¿Qué quedando pasa en cuando mañanitas, nosotros... mañanitas que dicen, no, y mañanitas este mañana, Sí, mañana, ¿qué pasa mañana. cuando nosotros aplazamos con frecuencia Sí. las decisiones académicas? He escuchado a mucha gente, yo quiero hacer una maestría, yo quiero hacer un posgrado, quiero enfatizar en tal cosa, quiero enfatizar en tal otra, y simplemente se quedan en qué universidad, en cuánto cuesta, en cómo lo hago, por dónde lo hago, me aconsejaron una cosa, me aconsejaron la otra, y nos los encontramos 2 años después, no han Todavía no han arrancado arrancado. su maestría ni Y lo nada. más triste en ese caso, Rocío, es que llega la oportunidad, en el momento menos esperado llega la oportunidad y preciso le exigen la especialización el curso que iba a hacer, la certificación que iba a hacer, el diplomado que iba a hacer y no lo tiene porque lo tenía ahí, en remojo. Porque en lo remojo. postergó, Exacto, porque exacto. le ofrecen, si hablamos de la parte laboral, Sí. puede encontrar un cargo, puede encontrar una oportunidad laboral y que le exigen esa posgrado que hace 2 años Sí. iba a hacer, pero que no encontró la perfección. Muchas veces, y sobre todo en la parte académica y en la parte laboral, se buscan esas perfecciones que ustedes saben que la perfección es enemiga de la oportunidad. Por lo tanto, se quedan en la perfección de ese posgrado, en la perfección de la universidad donde van a entrar, en cuánto tienen que pagar, y les llegó una oportunidad laboral y simplemente la perdieron por no tener el posgrado. Tristeza, sí, qué tristeza. Ese ejemplo lo he tenido y lo he tenido en muchas oportunidades cuando yo hacía selección de personal. ¿Qué pasa con las decisiones emocionales? ¿Cuántas veces nos sentimos muy mal con nuestra pareja? ¿Cuántas veces ocurren eventos una y otra vez que nos indican que no debemos continuar en esa relación de pareja? ¿Cuántas veces la vida nos pone caminos diferentes y simplemente por no salir de la zona de confort, así no nos sintamos tan a gusto y no nos sintamos bien, nosotros postergamos la decisión de poder cambiar. Y no es cambiar de pronto de pareja, sino poder cambiar de comportamientos que nos generen otro tipo de relacionamiento. ¿Cuántas veces nosotros queremos relacionarnos mejor? ¿Cuántas veces nosotros sentimos unos dolores en nuestra alma porque no somos capaces de enfrentar una situación de mejoramiento? Así es. Una conversación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros postergamos las decisiones en cuanto a la diversión?
A nosotros nos encanta bailar, nos encanta salir a comer con unos amigos, nos encanta tomar café con una amiga, nos encanta encontrarnos virtualmente ahora en ese aislamiento y en esta pandemia, Y que se va. podemos asumir estos encuentros a nivel virtual. Sí, ¿Cuántas veces nosotros estamos pensando a una persona y simplemente no ejecutamos la llamada? sí. ¿Cuántas veces nosotros queremos divertirnos, escuchar música y sencillamente decimos, mejor mañana, para el Así fin de es. semana lo hago? Así es, Y totalmente. resulta que se pasó el fin de semana y viene lo que tú nos decías, que no se efectuó, y viene esa resaca emocional, como ese Tenaz. Sí, guayabo. sí, sí, sí. Oiga, no escuché música, me entretuve en otras cosas y no lo hice. Y Bueno, era algo que yo quería así es. hacer para divertirme, para Eh, desestresarme. sí. Rosy, yo creo porque es increíble, pero el tiempo va corriendo y va corriendo rápidamente. Entonces quiero saludar, quiero saludar. Sí, Lo que pasa es que tengo que aprender cómo ver todas las personas que tengo acá porque me aparece que está Xiomara Hernández y 6 personas más, pero no veo las otras 6 personas, no encuentro cómo saludarla. Entonces me toca, sé que está viéndome mi hermana en Armenia, un saludo, un abrazote, qué maravilla. Está Xiomara Hernández, está Diana Luz Villamizar, está Sol Buenaño, está Mauricio Pérez, está Estefanía Pizarro, está Hortensia Montañez y varias personas que no logro, para la próxima voy a poder mirar. Un saludo para todos ellos que nos están saludos. viendo a esta hora, para Sergio Román, también un saludo especial, para todas las personas que lo ven a esta hora. Si tienen preguntas que tengan que ver con la postergación, por favor háganla, que este programa es en directo, es en vivo. En este momento, los jueves a las 4 de la tarde Con salimos mucho gusto. siempre en vivo. Qué rico que ustedes puedan aprovechar y hacer sus inquietudes, nos las escriben acá en comentarios y yo se las presento acá para poderles dar respuestas. Entonces, un saludo para todos. Continuamos. Me encantaría, doctora Rocío Villamizar, psicóloga, life coach, especialista en temas en resolución de conflictos. Me encantaría que nos dijeras cuáles son las mejores maneras, que nos des unas recomendaciones para poder empezar a mejorar y dedicar estos últimos minutos, estos 10 minutos que nos quedan para revisar, 10 o 12 minutos que nos quedan para revisar qué hacer para mejorar y no volver a postergar, porque por lo que dice la doctora Rocío, haciendo un resumen rapidísimo, trae mucho dolor a la vida de las personas, el postergar, trae Mucho. problemas por el mismo estrés que genera, por no hacer las cosas a tiempo, produce problemas de salud, problemas mentales, Sí. problemas de mucha índole que podrían evitarse si lográramos vencernos a nosotros mismos y así sea difícil lo que vamos a hacer, salir primero de lo más difícil y hacer como dice ella, dice la doctora Rocío, mire la escalera, pero luego mire solamente el primer peldaño, el primer peldaño del primer paso y arranque y siga, y siga. Entonces, recomendaciones para que Vamos a todas estas hablar. personas ya empiecen a vencer y sean Ok. felices y plenos. Bueno, entonces, es importante interiorizar Sí, qué nos afecta en ese momento y traer a la razón que si nosotros seguimos postergando, nos va a afectar el autoestima ajá. y la salud física, la salud mental, porque nos está invadiendo el miedo, el Ok. temor. ¿Es la causa Cuando principal? estemos paralizados Ok. y cuando estemos en demasiado análisis, tenemos que ver qué miedo es lo que tenemos al frente que no nos permita lanzarnos, Ok. qué es lo que nos está afectando Ok. para nosotros no lanzarnos a tomar la decisión o a dar ese paso que nosotros Importantísimo. queremos dar. Importantísimo. Porque indudablemente nos afecta la salud física y la salud mental el no movernos, el Sí, no tomar la decisión. así es. Para llegar a este tema, también una recomendación importantísima es aumentar nuestra capacidad de riesgo y lanzarnos. Ok. Ahí tenemos la escalera. ¿Qué pasa si nos detenemos a mirar la escalera? Uy, cuántos escalones. Esto está muy empinado, esto está muy lejos, esto está demasiado difícil. Yo no tengo fuerzas para poder llegar.
Bueno, tenemos que arriesgarnos, tenemos que lanzarnos. Ujú. ¿Se acuerda que nos decían las mamás, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Y también nos decía, el que no arriesga huevo no saca una gallina. Claro. Sí, ¿Y es a qué nos así. están Sí, invitando? sí. Asuma ese riesgo y láncese. Ajá. ¿Cuál es lo peor que le puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos? Tener que devolvernos Mi papá, y volver a empezar. Rosy, ahí vale la pena decir mención a mi papá, que fue una de las cosas que toda la vida nos decía a los tres hijos. Nos decía, uno cuando se muere de lo único que se arrepiente es de lo que dejó de hacer. Si tiene una oportunidad de hacer lo que sea, hágale. Hágale que si las cosas no funcionan, otra cosa se hará. O cuando había que tomar una decisión de un viaje, de irse para otra parte a vivir o algo, váyase, mija. Lo peor que puede pasar es que si no se amaña, se regresa, pero váyase, no se vaya a quedar que después, con los años, es pensando, ay, cómo hubiera sido si yo lo hubiera hecho, ay, qué hubiera Hubiera, pasado si tal es que cosa. el Ay, verbo él hubiera. hubiera, Ese es es que tenaz, el tenaz. verbo hubiera en la vejez Es es durísimo. En la edad durísimo, adulta, durísimo, él durísimo. hubiera logrado, él Así hubiera es, sentido. durísimo. Por eso es que la gente mayor que tiene la memoria anterior y no la memoria actual, Sí. siempre nos relata, y yo hice, y yo fui, y yo tuve, porque nos están ofreciendo los logros que tuvieron. Rosy, Viene una recomendación sí, muy importante, que sí. es crear estrategias reales y logrables. Ok. Entonces, los que somos acuerpaditos, ¿cómo nos vamos a proponer a ser flaquísimos? Ujú. Si es que la constitución no nos da para ser No nos da para ser flaquísimos, flacos. para ser sílfides. Así nosotros generemos estrategias, ¿son reales? ¿Son logrables? O Ujú. sea, ¿qué estrategia nosotros vamos a hacer para poder asumir y no seguir postergando esa, esa decisión o postergando la acción? Antes de que, Lograble, sí, nos vamos a poner unos objetivos logrables, importantísimo ese punto, alcanzables, importantísimo. alcanzables. Así, Yo no puedo decir que yo no hago ejercicio y mañana voy a hacer 3 horas de ejercicio, no. porque quedo rematada y Simplemente, simplemente no vuelvo a hacer ejercicio. solamente el primer peldaño, poquito a poco, luego el segundo y luego el Poco a tercero. poco. Déjame, voy a saludar porque tenemos, también está Joana Contreras, está Diana Luz Villamizar, está Beatriz. Ay, Beatriz Fernández fue profesora mía en la Universidad de Miami, qué maravilla. Silvana Jaime de Morales, está Iván Eugenio Cogollo, Surella Carvajal. Clarita Saladén pregunta que qué pasa, me encantaría, ella es una fiel seguidora, igual que Estefanía Pizarro, que son dos fieles seguidoras. Ella pregunta, Clara Saladén pregunta, ¿qué pasa cuando se posterga y a uno le va mejor? Ese Las es un tema. excepciones existen. Gracias, esos son Sí. excepciones y gracias por traerlo, porque a veces tomamos una decisión y fíjese cómo es de importante lo que acabábamos de recomendar, crear estrategias reales y logrables. Por ejemplo, ella nos invita a decir, bueno, yo postergué y finalmente me di cuenta que fue mejor no hacerlo, si entendí la No, pregunta. ella dice que postergó y que le fue mejor habiendo Por postergado. eso, Sí, sí, sí. habiéndolo Eso postergado es, porque no se lanzó, sí, llamémoslo así. No se lanzó a hacer la acción o la decisión o lo que ella quisiera llegar a hacer. sí. Eso hizo parte de la estrategia y la estrategia fue esperar un Ok. momentico. Yo me voy a esperar un poquito a ver qué pasa. Y a ella le fue mejor esperando. Ahí tiene que haber unos justos medios. ¿Qué Totalmente. tanto yo me espero? ¿Qué tanto yo puedo esperar para lograr que el resultado sea positivo? Una persona nos Y podría vamos a ir a decir, una siguiente. antes de esa siguiente, cualquier persona podría decir, eso fue un chiripazo. Eso fue un chiripazo, que si tenía Eso fue un organizado, chiripa. había tomado una decisión, tenía todo listo, pero postergó y postergó y postergó y se salvó Y por le fue esa, mejor. eso fue un chiripazo. Sí. O habría que revisar qué pasó con la decisión, qué era realmente la decisión, qué tan ¿Qué bien era la estaba tomada decisión? la decisión y qué tan bien tomada Ujú, estaba el momento de realizarla. Entonces, ahí habría ya que ujú. analizar otros, pero eso daría casi que para otro programa. Entonces, Sí. sigue con la siguiente Sigamos. recomendación. Entonces,
asumir las confrontaciones Sí, desde lo positivo para sí, atender el cambio y las consecuencias. ok, Todas nuestras decisiones van a tener en muchas oportunidades confrontaciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muchas veces nos invitan a chocar, a confrontar. Confrontemos desde lo positivo, por esto, por aquello, y tengamos posibilidades y volvemos a las estrategias de atender esos cambios que genere nuestra decisión ok, y atendamos las consecuencias desde lo positivo. sí, Un tema importantísimo y una recomendación es administremos el tiempo para lograr llegar al resultado que nos proponemos. ok. Si nos proponemos unas estrategias reales y logrables, ¿en cuánto tiempo? ¿Vamos a estirar el tiempo todo lo que más se pueda? ¿O vamos a tratar de lograrlo en el tiempo que se requiera? Ahí en la administración del tiempo es importantísimo. Entonces, volvemos a los propósitos de enero y volvemos a los cierres de diciembre. Tenemos un lapso de 12 meses, de 11 meses entre enero y diciembre. Y resulta que llevamos 3, 4 años con el mismo propósito, pero no hemos administrado el tiempo Y nada que lo nada. suficientemente adecuado que no hemos llegado al logro. Y mira que ahí yo quisiera meter un poquito la cucharada y es lo siguiente, si tienes un propósito y ese propósito lo tienes a los mismos 12 meses que dices tú, por ejemplo, pero dejas pasar 6 meses, entonces ya tienes que hacerlo en 6 meses, ya no tienes los 12 meses que habías proyectado para hacerlo y no te quedan 6 meses, pero si a los 6 meses dejas pasar otros 3 meses, te quedaron 3 meses y lo que tenías proyectado en 12 meses, ¿lo vas a poder hacer en 3 meses o lo vas a poder hacer en un mes bien hecho? Muy probablemente no. Ahí es donde la importancia de ese poquitico, ese escaloncito también expresado desde el principio del programa y es ese escaloncito permanente. Si te da pereza, mira, arranca siempre por lo más difícil, ¿verdad? ¿Por qué no nos explica un poco esa parte? La Sí, importancia de arrancar sí, por lo más difícil. sí, porque cuando se arranca por lo más difícil, se enfrenta el temor El, más grande. qué importante eso. Sí, señora. Claro, Se se enfrenta. enfrenta el temor más grande. Claro. A mí me relataba una persona y me decía, yo sentía inmensamente terrible lo que tenía que lograr y lo logré. Y una vez mi nieta Sofía, que no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba un trabajo, y me dice, Nonita, finalmente me pareció facilísimo. Y le dije, esto es un ejemplo para tu vida de que hay que arrancar. Y arrancar era un pequeño cuestionario que tenía de 5 preguntas Sí. y arrancó por la pregunta que le costaba más trabajo. Qué Cuando maravilla. arranca Claro, con la claro. pregunta que le cuesta más trabajo, las otras 4 Van generan una fluyendo. dinámica Claro. que hacen que le fluya mucho más. Qué maravilla. El tiempo Es un ejemplo. nos lo tenemos limitado y tenemos tiempo para los 5 tips. Vamos con los Ya yo les cinco dije, tips. ya acabo de darle los 5 tips de Pero yo quiero que ahora me los recomendaciones des puntuales, los 5 tips para que las puntuales. personas sepan exactamente lo que ustedes tienen que hacer para empezar a vencer la postergación y ser Ya, plenos y felices. Sí, se lo resumo. en 5 puntos. Inter- Interiorizar que la sí, postergación nos afecta la ok, autoestima, la salud física y la salud mental. ok, Y tenemos que pensar en qué miedo nos está abordando. ok. Segunda, Aumentar nuestra capacidad de riesgo sí, y lanzarnos. ok, Tercero, crear estrategias reales y logrables. ok, La siguiente, asumir las confrontaciones desde lo positivo para atender el cambio y asumir las o consecuencias. sea, buscarle Y el lado bueno a todo, buscarle el lado bueno a administrar a el todos los, tiempo, administrar el tiempo para lograr llegar al resultado en el momento en que nosotros nos proponemos. ujú, O sea que tenemos que administrar el tiempo para poder
lograrlo. Mira que ahí me nace, si no te estoy interrumpiendo, tienes algo que me querías Son decir. cinco Esas 5 recomendaciones. recomendaciones. Quería ahí aumentar algo y es que, sabes que se me escapa en este momento lo que iba a decir, pero tenía que ver Bueno, con... Sí, sigue. entonces, lo que yo la invitación con estas Sí, recomendaciones son 6 recomendaciones desde mi ejercicio profesional, desde el transcurso de mi vida, que también he postergado unas 30 decisiones, años de vida profesional además, ¿no, Rosy? más de 30 Más de años, 30 Charito, años ya. para Y que no nos saquen las entonces cuentas, que no nos saquen las que no cuentas. nos saquen las cuentas porque son más de 30. Sí. Y entonces yo le digo, cuando nosotros no administramos el tiempo Ujú, y nos ponemos a mirar atrás y a decir, oiga, esto yo lo hubiera hecho hace sí. rato Ujú, y estuviera disfrutándolo en este momento. ujú. Yo quiero traer a Paulo Coelho, que es un narrador brasilero, periodista, guionista de televisión. Lo que más me gusta es que es un humanista polifacético y en uno de sus libros yo encontré que decía, un día te despertarás y ya no tendrás más tiempo para hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Santo Dios, mejor dicho, Paulo ese Coelho, fue un dardo al corazón, como dicen, un dardo al corazón. Ese es de Pablo Coelho. Déjame que yo aprovecho esa oportunidad de esa frase tuya maravillosa. Yo tengo por aquí 2 frasecitas también como para que las tengan, las analicen, porque son frases para reflexionar. Y es esta me la regaló Rocío y me parece extraordinaria, que es deja para mañana solo aquello que estás dispuesto a dejar sin hacer el día que murieras, de Pablo Picasso. Esa es tremenda. Y oigan esta esa de otra, Picasso, es esa muy es similar a la de Paulo Coelho. muy similar, pero son bárbaras. Y mira esta de Benjamin Franklin que dice, tú puedes retrasarte, pero el tiempo no lo hará. Porque el tiempo, y ese pedacito ya lo pongo yo, Esa el es tiempo no perdona. máxima, Es máxima, así es, esa es esa es máxima. máxima. Así es, esa es El máxima. tiempo no perdona. Así nos decían Así nuestras es. abuelas y nuestras mamás. Aprovechen el tiempo porque el tiempo pasa. Déjame saludar a Gloria del Pozo, una prima mía que vive por arriba de los Estados Unidos. Un abrazo para ti, mi querida nenita. Y para Marta Bello también, y para todo el grupo de personas que están acá que no alcanzo ya a saludar. Y de verdad que ha sido un placer. Yo creo que tú nos tenías otra frase final ya como para despedirnos. Por favor, Rosy. Yo quiero dejarle la frase más coloquial que estuve investigando y no sé el nacimiento ni de quién es la frase. Ujú. Y siempre nos decían y me lo he dicho yo y en muchas oportunidades me he fallado a mí misma cuando yo digo, no dejes para mañana lo que puedes atender hoy. Qué Yo la maravilla. cambio. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedes atender hoy. ¿Sabes cómo lo dicen los Esa, postergadores? ¿Cómo lo decimos? ¿cómo? No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Mentiras. Y se va Pero se postergando. va postergando y se va postergando, de manera que repite la que de verdad es. No dejes para No mañana dejes para mañana lo lo que que puedas puedes atender hoy, hoy. atender hoy. La verdad, después de oír toda esta maravillosa presentación de la doctora Rocío Villamizar, psicóloga, life coach y especialista en resolución de conflictos, la vida es una sola y la vida es corta. Pareciera larga, pero Sí, es corta. Y pasa tan así rápido, es. tan rápido, tan rápido, que yo les diría, cuando tengan algo que hacer, proyectense, visualícense 1 o 1 mes después, o 1 año después, o 2 años después, o 3 o 5 días, dependiendo del plazo que tengan, y traten de hacer esa visualización ¿cómo se dice? En retrospectiva, En donde ustedes digan, retrospectiva. ¿qué pasaría si yo dentro de 5 años miro hacia atrás? ¿Qué voy a ver? ¿Qué va a pasar si lo hubiera hecho? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vería si no lo hubiera hecho y si lo hubiera hecho? Entonces yo creo que el ideal es Así es. hacerlo, hacerlo. No importa que las cosas no salgan como a veces Lanzarnos. quisiéramos, pero hay que empezar y se puede ir Así es, corrigiendo en Chari. el camino.
Muchas gracias, No, Charito. Es un tema de bastante reflexión. Me encanta tus memorias de los programas y todos los escritos de reflexión que tú tienes en el Facebook. Qué bueno, estas frases, sí, estas preguntas van a sí, estar colgadas en Sanamente con Charo sí, Valencia sí. para que las podamos realmente analizar y las podamos digerir y podamos llegar. Estamos postergando, un día nos despertaremos y ya no tendremos más tiempo para hacer las cosas que siempre quisimos hacer, como nos lo dijo Paulo Coelho. Así es. Quiero decirles que para el próximo jueves, nuestro invitado es el médico psiquiatra que radicado en la ciudad de Medellín, Colombia, es el doctor Jorge Ospina Duque, y vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante porque tiene que ver con el crecimiento de los estados de ansiedad en esta época de segunda Bueno, ola del brote del coronavirus a nivel mundial, de manera que está generando unos grados de ansiedad muy elevados porque el confinamiento, que ya se está volviendo obligatorio en muchas partes del mundo nuevamente, eh, sí, los está agravando. Se esperaba que ya no hubiera que volverse a confinar, se está agravando. Confiemos en que mejore, aunque se espera que sí. para diciembre, por el frío, por ejemplo, en Estados Unidos, haya un recrudecimiento del coronavirus. Entonces, sí es importante dime, Rosy, dime, claro. Yo Sí. les digo Ay, cómo, Rosy, se nos quedaba lo más importante, se nos acabó el tiempo, pero nos vamos a extender un poquitico yo más les para que nos digo, cuentes. cuídense, A Rosy le quédense acaba, en casa, Rosy, ¿me dejas que lo cuente? ¿Me cuídense, dejas que lo cuente? por favor, Le acaba, cuídense porque recibir la noticia de ser positivo en COVID, se los digo desde mi experiencia, es aterrador. Una Rosy, cosa es sí, ver las estadísticas, escuchar los noticieros, escuchar que alguien lo tiene y es muy diferente a sentirlo en primera persona. además Cuídense, por lo favor, acabas de pasar con la cuídense a bendición de los Dios. demás, cuídense, quédense en casa, asuman todas las normas de bioseguridad. Le doy gracias a Dios en quien creo profundamente que me fue muy bien. Aún Bendito sea así, Dios, sí. no se lo deseo a nadie. Pues un abrazo para todos, mi querida Rosy. Dios te bendiga. Mil gracias por estar acá. Para todos ustedes, un abrazo profundo. Muchas gracias por estar acá. Y recuerden, tenemos que cuidarnos para cuidar de los seres que amamos. De Amamos. manera que un resto de día muy feliz para todos. Y los esperamos aquí el próximo jueves a las 4 de la tarde. Si logro encontrar dónde cerrar esto acá un minutico. A ver, Muchas gracias. a ti, Rosy, y a todos.